nos acompaña la doctora Máxima Pichardo, quien es oncóloga, hematóloga, pediatra. Con ella vamos a hablar de temas de mucho interés, sobre todo del cáncer en los niños. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo se siente? Muy bien, esta noche, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Gracias a usted por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo no? Esta noche. Bueno, el tema del cáncer en los niños, a manera de introducción, uno se pregunta, pero bueno, ¿cómo un niño adquiere un cáncer? Porque generalmente uno entiende que los diferentes tipos de cánceres están destinados como a personas mayores. Exacto. Esa es la pregunta que realmente tengo todos los días en mi consulta. ¿Por qué? Porque mi hijo, le explico a los padres que la verdad que el cáncer en niños ya el niño viene genéticamente codificado para desarrollar el cáncer infantil de 0 meses a 18 años. ¿Por qué? Porque ya sabemos que todos estamos hechos por un ADN y ese ADN tiene una mutación que en cualquiera de esas edades puede mutar. Porque a veces cuando llegan a la consulta me dicen, no, porque el tío, que el abuelo, no. Y no es culpa de ustedes, padres, ni de madre. Vamos a trabajar en este momento en la situación actual. Pero todavía no tenemos una causa específica, se han relacionado algunos síndromes, pero no tenemos, como los adultos, como usted bien dice, una causa específica. Ok, es decir, no es hereditario, no tiene que ver con nada de eso. Se está manejando para encontrar, ver, pero no estamos básicamente como los adultos que sea hereditario. O sea, pueden haber síndromes que sí. Por ejemplo, el síndrome de Down. Cuando un niño síndrome de Down, nosotros de una vez hay que verificar a ese paciente porque puede ser una leucemia mieloide aguda, que es la que se desarrolla en adultos. O sea, con síndrome que ya nosotros hemos asociado, que se ha establecido, no nosotros, sino ya en artículos y todo, pues entonces ya nosotros, ¿qué síndrome? Nosotros vamos a investigar de inmediato. Por eso se ha implementado lo que es la determinación del cáncer infantil y se ha dado mucho seguimiento desde el año pasado, porque básicamente el cáncer infantil se detecta en la consulta de su pediatra, que siempre se le dice llévalo al mes, llévalo a 2 meses, si tose, si duele, porque ahí el doctor identifica y nos notifica y nosotros le damos el soporte y se decimos no es un paciente que es probable oncológico, lo devolvemos pero con las puertas abiertas. Ok, usted habló de que la persona cuando nace puede desarrollar el cáncer entre los 0 a los 18 años, pero más Exacto, o menos... de 0 meses a 18 años. Ok, pero ¿en qué rango de edad los niños, de acuerdo a su experiencia, ¿no?, y a los estudios que se pueden haber realizado de manera estadísticamente hablando, desarrollan los niños más cáncer? ¿A qué edad? De 2 años, 5 años de edad. ¿Y cuáles tipos de cáncer? Bueno, tenemos en primer lugar lo que son las leucemias, la cual ustedes la conocen muy bien, que son los tumores líquidos de la sangre. Como la gente dice, cáncer en la sangre. Cáncer en la sangre, sí mismo. Los tumores cerebrales siguen en segunda línea y luego de esto seguimos con los linfomas, que también se comporta como un tumor líquido de sangre y un tumor sólido, porque sabemos que la oncología y la hematología, a la cual yo estoy unida, se basa en que los hematológicos son los líquidos, cáncer en la sangre. Si va a un consultorio, por ejemplo, mío, van a ver que hay pececitos, agua, y cuando hablamos de oncología, tenemos animales como elefantes, tigres, porque son sólidos. Entonces, los linfomas se unen a hematoncología porque pues, se comporta como un tumor líquido en sangre, pero se puede salir como una lesión que puede ser sólido. Luego de esto seguimos con los tumores abdominales como el neuroblastoma y el tumor de Wilms, que son los más frecuentes que los padres diagnostican en su casa al momento de bañar al niño, que sienten una masita en el abdomen. Ok. Con relación al cáncer de la leucemia, ¿no? ¿Cuáles serían los síntomas que podrían los padres, y sobre todo las madres que tienen más el cuidado de los niños, que den como esa voz de alerta? Bueno, en esos pacientes que cuando caminan tienen mucho cansancio, debilidad, porque sabemos que los niños no se pueden cansar, o sea, los niños brincan y brincan y nunca paran. O sea, un niño, qué sé yo, de 3 años que de repente corre un poquito. Y que se canse. Y que se canse. Que se están cansando.
Aparte de eso, los niños vienen como los moretones pequeñitos, que la gente le dice sarpullido, mucho sarpullido, una alergia que no mejora, que siempre está con una alergia, una gripe que no mejora, que el niño está esta semana, la otra semana, él está esta semana enferma, la que viene está sano. Entonces en eso duran un mes, en ese rango, y ese paciente hay que investigarlo. Porque un paciente con más de 2 semanas con una gripe que no mejora es un paciente de investigación. Aparte de todo, en cuanto a los linfomas, que también se comportan como líquidos, tenemos lo que son la sudoración de noche. Un niño que tenga un aire frío, pero la cama cuando tú lo levantas, el niño está está mojado, pero se supone que está en el aire o en el abanico. Aparte de eso, un niño que coma, que no gane peso, sin embargo, está disminuyendo de peso. Es muy importante. El mismo tema que antes decían, no, porque tiene dolor en los pies, que el crecimiento duele. El crecimiento no duele. Investiguen ese niño porque puede ser un tumor de hueso. O sea, que usted se ríe. No, tengo que reírme porque es que la gente sale con cosas, como que el crecimiento duele. Primera vez que yo escucho eso en mi vida entera. Entonces los niños comienzan con cojera, los niños comienzan con esas síntomas. Entonces ahí es donde estamos tratando de que los padres y los mismos pediatras, que son nuestros colegas, tengan eso pendiente al momento de pensar en cáncer, porque muy bien lo dicen, si no lo pensamos, nunca lo vamos a diagnosticar. Entonces, en eso nos estamos enfocando, en que todo el mundo, sea familiares, gente que no sepa leer ni escribir, escuchen para que así puedan referir los pacientes a un pediatra, a un médico de policlínica, o sea, un médico general, un médico familiar, para que así podamos detectar el cáncer a tiempo. Porque detectarlo hace la diferencia en cualquiera, o sea, en adultos. Pero en los niños es es curable, si lo detectamos a tiempo, claro. Ok, ahí va nuestra interrogante. O sea, ¿a qué edad estamos llamando para detectar un tipo de cáncer? Por ejemplo, una leucemia en un niño, para que pueda ser curable. Pero todo depende, ¿no?, de cada caso. Exactamente. Ojo con el paciente. Sí. O sea, llevar su consulta normal, con sus analíticas de seguimiento, porque todos nosotros cuando nos formamos como pediatras, tenemos un screening de hacer analítica todos los meses cuando es el primer año. Después al año continuamos, vamos a ponerle un mes cada 2 meses, o el papá dice, no, mira, pero el niño tiene este cansancio, tiene sudor, tiene PT, que vamos a llevarlo. Porque hay padres que dicen, no, déjalo para después, vamos a llevarlo para después. Un llamado a la población, que cualquier síntoma que sus niños presenten, llevarlo a pediatría. ¿Por qué? Porque pediatría es nuestro enlace para nosotros poder diagnosticar. Entonces, un llamado a la población. ¿Por qué? Porque me da pena cuando llega un paciente a mi consulta que me dice, doctora, pero yo tenía 1 mes o 2 meses diciéndole a mi mamá, y mi mamá me decía que era yo por molestar, que yo no me estoy quieto. El niño con síntomas. Sí. Entonces, ya ese paciente, cuando yo le hago imágenes del lugar, o sea, el paciente tiene lesión en toda la parte, o sea, en todos los lados. Entonces ahí yo tengo que tomar una decisión difícil. Primero para la familia, segundo para mí como médico, porque se supone que mi trabajo es curar, pero cuando estoy atada de la mano tengo que, o sea, sentarme con los padres y el niño hacerlo entender que vamos a hacer un cambio de vida, el cual al final puede ser desencadenar la muerte, simplemente, porque es bastante difícil sentarnos como médico a dar ese diagnóstico. Los tratamientos, ya por ejemplo, en los casos que son positivos, son los tratamientos iguales que a los adultos. Nosotros tenemos, le damos quimioterapia, radioterapia, cuando son tumores oncológicos sólidos. Tenemos la cirugía, que siempre va de la mano a nosotros primera elección, o por ejemplo un tumor de Wills, que es el tumor del riñón, o el tumor neuroblastoma. El cirujano se junta con nosotros, nos dice, doctora, yo quiero que usted me reduzca el tumor. Entonces ahí nosotros nos sentamos como un equipo, que decimos que son los comités. Al quirúrgico, ¿qué tú deseas en este momento? ¿Puedes llevarlo a cirugía o quieres que le demos quimioterapia? Sí, dele quimioterapia. Y toda la semana le hacemos imágenes para ver la disminución semanal. Ya, por ejemplo, un tumor de 6 centímetros, el cirujano pediatra nos dice, ya yo puedo operar, porque ya el tumor está un poco recogido, puede quitarlo de cavidad sin romper. Entonces cerramos, esperamos 3 semanas o 4, que nos diga cirugía para continuar la quimioterapia, completar un esquema, porque no es simplemente le doy quimio, opero,
y después se queda el paciente así. No, completamos ya lo que es la quimioterapia, verificamos lo que es la biopsia, si tiene márgenes positivos o negativos, y ahí se que toma una conducta con radioterapia, ahí completamos. Pero siempre en los pacientes menores de 2 años vamos a cirugía o solamente si es quimio que le toca. Luego de los 3 años, perdón, ese paciente es un osteosarcoma, que es el tumor de hueso. También tenemos lo que son amputaciones, quimio, depende de qué tumores. O sea, los tumores cerebrales, que fue el segundo que le comenté, si lo tenemos por arriba de los 3 años, con ese paciente es quirúrgico, radioterapia y su quimio. Pero si un paciente menor de 3 años, en el país no tenemos radioterapia para ese paciente, porque es una radioterapia diferente. Entonces ahí se le oferta salir del país si tienen los recursos y se puede, y podemos hacer el enlace, porque simplemente llegó una carta de mi centro de radioterapia y mía, hablando que no lo tenemos en el país, para que el otro centro fuera de aquí lo dé el soporte. O sea, si no puede salir, le damos quimio, seguimiento, a veces pacientes que responden, esperamos los 3 años, iniciamos lo que son las radioterapias. Doctora, ¿cómo manejan ustedes el tema de ese drama, ¿no? Los padres, bueno, el propio niño que si estamos hablando de un niño de, qué sé yo, 3, 4, 5 años, no tiene conciencia de qué está pasando, pero con los familiares, Bueno. ¿cómo manejan eso? Porque, y ustedes mismos como seres humanos que son, porque es realmente como difícil, ¿no? Bastante. Mira, nosotros lo que hacemos es, la verdad, que tenemos un departamento de psico-oncología, soporte. Entonces, es importante saber que un paciente que se diagnostica con cáncer, que se le informa a los padres primero, se dice desde el día 0 con psicología, porque en ese momento el papá explota todas sus emociones, la cual yo tengo que seguir firme y dura, pero psico-oncología hace la parte. Entonces ahí se citan a los hermanitos, si tienen, con los padres para ver cómo será la logística en la casa del niño, porque el niño que tiene una enfermedad va a tener toda la atención. El niño que está sano se va a olvidar, entonces hay que manejarlo. Entonces al niño, por lo que veo con mi psicóloga, ella le pone una pizarra, lo pone a pintar, ¿cómo es tu casa? Entonces para ver cómo ella busca la forma de explicarle por qué el niño está yendo toda la semana, todos los meses a un médico, porque me pullan. O sea que el niño también tiene sus cuestionantes. Entonces esa parte, la verdad, se la dejo así con oncología, porque igual cuando ella ve que nosotros como médicos estamos muy ya abatidos, en sentido de que no podemos, o sea, tenemos muchos pacientes enfermos, ella no da terapia, mira, vamos a sentarnos, vamos a hablar, cuál es lo que te gusta. Por ejemplo, a mí me gusta cuando están en quimio, ir a la quimio, vocear con ellos, leer un cuento, jugar, o sea, juegos como, tenemos unos juegos que los niños parece como un parché, como un monopolio, y le ponen la carita, entonces él le pregunta, ¿cómo te sentiste el día que no podía comer? Entonces ellos comienzan a decir su historia, que bueno, ayer, por ejemplo, para mí me impactó llegar a la habitación de 3 niños, uno que se amputó un pie, aquí reconstruimos la mandíbula, y el otro niño tenía una leucemia que era cáncer en la sangre. Las 3 madres lloraron desde el diagnóstico, como cualquier padre, pero los niños le decían, ¿por qué tú lloras si somos fuertes? Entonces ayer cuando yo llego a la habitación lo veo llorar, brincando, riéndose, las 3 familias juntas ese día. Le dije, tanto que lloraron y mira cómo estamos, esté feliz. Y los niños le dijeron, yo no entiendo por qué ella quería que yo me quedara con un pie. Si ese pie me dolía y ahora yo estoy muy bien sin mi pie. Le dije, tú ves, mami, tu niño te dio la voluntad de tú seguir. El niño de la mandíbula decía, yo duré un mes sin comer, pero yo estoy vivo con mi mamá. O sea que ellas mismas después, como yo le decía, es muy difícil, pero no fue imposible. O sea, míralo ahora cómo están jugando y ustedes también como madre una satisfacción y bueno, para nosotros también. O sea, ahí yo estaba como en baja, que me sentía mal por otro niño, pero cuando yo vi a esos niños, o sea, como cambió mi mundo, ahí la terapeuta me dijo, mira, vamos para de los hijos tuyos. Pero la verdad es que uno se siente súper bien cuando uno da su tratamiento, uno se tranca, porque vivir la doble vida, como yo digo, esta, que estamos bien, salud, sin dinero, con dinero, sin dinero, y una familia. Doctora, con dinero, doctora. Bueno, pero por un ejemplo, dinero. Cuando vamos al otro lado, que un paciente con una enfermedad que no sabemos si va a salir o no, que no tiene cómo llegar a un centro, o sea, yo digo, esta vida es bella. Hay que valorarla. O sea, esta vida hay es tanta hermosa. gente
tanta gente que se vive quejando, no estando con mucha salud y hasta con su trabajo y sus cosas. Claro, o sea, y cuando tú ves esa familia que hasta para llegar al centro, o sea, no tiene. O sea, es imposible que tenga. ¿Cuáles son los efectos secundarios que se producen en un niño cuando recibe la quimio o la radioterapia, esos tratamientos que son bastante fuertes? Exactamente. Como te dije anteriormente, al nosotros cambiar el estilo de vida, tenemos que cambiar también el entorno de la casa. ¿Por qué? Porque no lo dejamos juntar con más. Hago este preámbulo para responderte eso. Porque a veces cuando el niño se enferma, toda la familia quiere ir. Entonces pueden venir con un virus, una bacteria, que entonces el niño por su quimioterapia en sí va a tener vómito, no todos, vómito, fiebre, diarrea, lo que es la parte de la hemoglobina baje, las plaquetas bajen. Entonces, la verdad que eso para nosotros es un ojo, y por eso se le dice a los familiares, no visita durante el tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Por eso somos tan súper celosos con el tema de que no visiten los niños, que ellos dicen, Sí. mi mami no me deja salir, mi mami no me deja juntarme. O sea, yo llego al consultorio a darme toda la queja, que yo le digo a la madre que no tienen que hacer, le digo, no, tu mamá se portó mal, hay que hablar con tu mamá, hay que mandar a psicología, porque ella no puede decirte eso, pero es la única forma de nosotros asegurar que el niño complete su tratamiento, porque sabemos que en sí va a hacer esos efectos de vómito, fiebre, diarrea. Pero entonces si dejamos que vengan visitas, que esté enferma, que no le importe nada, entonces el niño se atrasa, se perjudica. O sea, por eso las unidades oncológicas son muy cerradas. Somos tan celosos porque al final, al momento del diagnóstico, se nos borra la familia y nos concentramos en el paciente. Ok. Entonces, de los niños que salen positivos con el diagnóstico de los diferentes cánceres que hay, ¿cuántos salen? O sea, me refiero, ¿cuántos se curan? ¿En qué porcentaje? Bueno. Porque hay, vamos a estar claros, hay posibilidad de muerte, ¿no? Exacto. Nosotros anteriormente teníamos lo que era una sobrevida de un 70%, ya con los cursos, las intervenciones, las campañas de atención de cáncer infantil, hemos subido un 80-85%. Okay. O sea que vamos bien. Y los tratamientos son, me imagino, costosos. Sí. Sí, pero la verdad que los seguros nos la ponen en China, pero nosotros sabemos ya cómo manejarlo, porque al fin y al cabo, como yo le digo a los pacientes, si se lo deja pasar una vez, ya no hay forma de nosotros recuperar. Pero la verdad ellos están respondiendo. O sea, es un poco, pero antes teníamos menos. O sea, tenemos ahora 2 millones para cáncer, pero antes eran 1.500.000, 1.400.000, que por lo menos llegamos a 2 millones. Exacto. O sea, que básicamente ya cuando vayan a cumplir el año es muy mínimo lo que el familiar tiene que buscar. Entonces, bueno, un 85, para decirlo por así. Bueno, doctora, hablando un poquito de usted, a mí, cuando vi su currículum, vamos a llamarlo, su preparación académica, bueno, pediatra. Sí. Entonces, que hematóloga, eso tiene que ver con asuntos de la sangre y esas cosas, ¿verdad? Y entonces también oncóloga. O sea, que usted ha estudiado como 7 veces. No, ¿quién dijo? Hay pocas profesionales de la medicina así con esa especialidad. Sí, somos pocos. En el país, me imagino. Sí, me imagino que en la zona de en San Francisco yo no he visto. En San Francisco yo había llegado primero, tengo aquí ya. Porque usted no es de aquí, usted es santiaguera, usted es extranjera de Santiago, vive en la capital. Pero, y vengo a darle servicio a San Francisco. ¿Dónde da la consulta? Aquí. Sí, para que la gente sepa dónde está la doctora. Bueno. Enfóquenme a la doctora sola ahora para que ella dé su dirección y todas sus cosas. Bueno, estamos en COSEN, un centro oncológica y especialidades del norte. Igual yo vengo los jueves. Perdón, eso está, porque la doctora, yo le pregunté, ¿en qué calle queda? No, que ella no sabe. En Las Rivas, esquina Santa Ana. Calle Rivas, esquina Santa Ana. Exacto, frente al Parqueo Dinamita. Exacto, o sea, que es más cómodo para mí. Exacto. Pero igual, ya con nosotros desde marzo, está la doctora Marilyn Gutiérrez, que también es oncóloga, hematóloga, pediatra. Ya está con nosotros, que igual ya no tienen que esperar los jueves que yo llegue. Simplemente pueden hacer su consulta de lunes a viernes. Entonces, ustedes saben que estamos disponibles. Cualquier orientación, ayuda o consulta que necesiten de un paciente de ustedes, estamos abiertos. Trabajamos ahí de lunes a viernes, de 8 a 4.
paciente citado. O sea que no tienen que esperar ya los jueves que yo llegue. Ya está la doctora Marilyn, que cualquier cosa, la doctora Gutiérrez está disponible. Cómo no. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por A haber venido al ustedes. programa. Sí, muchas Muchas gracias. Esperamos verla en otra ocasión. Claro, claro. Esa invitación Si Dios lo yo la permite. respondo de inmediato. Cómo no. Bueno. Gracias. Gracias a usted. Gracias a la doctora Máxima Pichardo, quien es pediatra, hematóloga, oncóloga, y está acá en San Francisco de Macorís. ¿Cómo se llama el centro? COSEN. Exacto, en las Rivas, esquina Santa Ana, aquí en San Francisco de Macorís.